El agua es uno de los principales elementos vitales para nuestra existencia, pero en nuestro país ese vital líquido está en riesgo y no precisamente por la falta de lluvias en nuestro país, sino porque el gobierno está a punto de tomar una decisión que definitivamente afectará a todas las y los mexicanos. Y esto es la desaparición del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el INTA, un instituto que está en el estado de Morelos. Y déjenme decirles que es el único organismo público en toda América Latina que se dedica a la investigación del agua. De ese tamaño es lo que está planteándose hoy el gobierno federal, la desaparición de este organismo, y de eso les vamos a platicar. Hoy está con nosotros a la distancia, vía telefónica, uno de sus principales representantes del sindicato, quien nos va a explicar todos estos riesgos de lo que implicaría para México la pérdida o la extinción del IMTA. Esto es Luchadores al Micrófono, un espacio, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, las noticias, la información, el análisis, los chismes y también todo lo que se realiza en el mundo de los sindicatos y los trabajadores. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, pues ya estamos aquí en esta capítulo de Luchadores al Micrófono. Ya el número 15. El número 15, ya. Compártanle, por favor, denle un like, pónganos un vestidito así de 15 años. Todavía no llegamos a los 15 capítulos, pero ay, ya tenemos redes sociales. Un aplauso a la producción. ¡Vamos a la producción! Oigan, y bueno, pues ya les anticipábamos en la entrada. Sin duda, una de las cosas con las cuales ningún ser humano puede vivir es sin tener agua. Es uno de los recursos pues esenciales para la supervivencia pues de todos, ¿no? Y resulta que nos estamos enfrentando con una problemática importante en nuestro país, pero que podría agravarse con una de las iniciativas que hoy se está planteando desde el gobierno federal, que es y que tiene que ver con un tema que ha estado pues difundiéndose en varios medios. La iniciativa concreta pues plantea la desaparición de 18 organismos autónomos en diferentes sectores, ¿no? De telecomunicaciones, energía y varios más. Pero entre estos organismos está uno que desafortunadamente poco se ha destacado la importancia de su eliminación, y es el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el IMTA. Así es, esta lucha que vienen desarrollando los trabajadores a lo largo de los últimos 12, 13 años, y precisamente uno de los fundadores del sindicato independiente de trabajadores del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, que no solamente ha luchado por la defensa de los derechos de los trabajadores, que van desde personal altamente calificado, con maestrías, 2 maestrías, con doctorados, con lo mejor que podemos tener de el conocimiento sobre el tema del agua. Está organizado en un sindicato que es el CITIMTA, y precisamente estamos con el compañero Rafael Espinosa Méndez, quien es parte de la dirección del sindicato independiente de trabajadores del IMTA, y queremos que el día de hoy nos cuente este último capítulo. No, esperemos que no sea el último capítulo. O sea, el último que vivimos en la lucha, obviamente, y justo nos va a hablar cuál ha sido la información que tiene el sindicato de la, no sé ya si es la cuarta intentona por desaparecer el IMTA, y también nos va a hablar cuál es el plan para que todos nos involucremos en la defensa del IMTA, porque se trata, como tú bien dices, no solo de un sindicato, no solo de un contrato colectivo, no solo de una institución, sino se trata de
cómo estamos garantizando en este país de preservar el agua y cómo avanzamos a que el agua se considere como un derecho humano, se pueda garantizar para las generaciones futuras y no se consuma y solamente se vea como una mercancía como hasta ahora han pretendido ver los gobiernos recientes, tanto en el sexenio anterior, y pareciera que hacia allá va también la intención del gobierno actual. Entonces, estamos en la línea con el compañero Rafael Espinosa Méndez. Buenas noches y bienvenido a Luchadores al Micrófono. Si gusta reiterar la presentación y contarnos cómo está ahora la lucha por la defensa del IMTA, camarada. Sí, buenas noches Florentino, buenas noches Adriana. Muchas gracias por invitarme a participar en este importante medio de difusión. Sí, mi nombre es Rafael Espinosa Méndez, actualmente soy el secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Sí quisiera hacer una pequeña precisión. El IMTA no es un organismo autónomo, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica e ingresos propios. Y sí hay iniciativa para extinguir los organismos autónomos como el INAI y otros. Y esos organismos son modificaciones que le tienen que hacer a la Constitución. Por eso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores debe ser a través de una votación que le denominan calificada. Aquí, con nosotros, el problema es de que solamente van a modificar una ley secundaria. En este caso es la Ley de Aguas Nacionales, en donde con el 50% más uno ya aprueban. Es decir, que es una forma más rápida para extinguir a los organismos. Esta iniciativa de extinguir al instituto comenzó en el 2021, cuando el director general, Adrián Pedroso Acuña, en diciembre del 2021 anunció que el IMTA se extinguía. No decía que se incorporaba, decía que se extinguía. En diciembre también del 2021, la maestra Albores, María Luisa Albores, titular de la Semarnat, dijo lo mismo. De tal manera que el sindicato en defensa de la institución hicimos la búsqueda en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Y casualmente, gracias al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, sí logramos saber que ahí estaba una iniciativa para eliminar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y al INTA. Pero no nos dieron copia y la reservaron la Consejería Jurídica un año. Todo el 2022 no pudimos tener acceso. Sin embargo, ya en el 2023 tenemos una copia ya de esa iniciativa que finalmente no prosperó. En abril del 2023 sale otra vez una iniciativa, pero ahí el presidente Andrés Manuel, en una miscelánea de 18 organismos, estaba el instituto, pero ahí la propuesta era incorporar al INTA en la Comisión Nacional del Agua. Esa iniciativa tampoco prosperó porque pues hubo movilización de los trabajadores aquí en la propia Cámara de Diputados, y en rueda de prensa de octubre del 2023 la diputada Pani, Alejandra Pani, y otros diputados y diputadas de Morena y del PT anunciaron que por instrucción de Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena, que no se iba a dictaminar la iniciativa, pero que si salía nuevamente iba a haber una reserva para el INTA. Es decir, que de los 18 organismos iba a quedar fuera de dicha iniciativa el instituto. Bien, pasa el tiempo y el 5 de febrero del 2024
2004 sale otra iniciativa, pero ahora nos pretenden incorporar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cabe aclarar que esa es la cabeza del sector del INTA. Y de manera irrisoria son los mismos argumentos: duplicidad de funciones y ahorro económico. El sindicato hemos demostrado de que no existe realmente validez en esas dos premisas. Duplicidad de funciones, claramente la Ley de Aguas Nacionales indica en el artículo 8 las funciones y atribuciones de la CONAGUA, artículo 9 las funciones y atribuciones de la Semarnat, y el artículo 14 bis 3 las funciones y atribuciones del INTA, en donde naturalmente el instituto ahí claramente dice que su principal función es desarrollar ciencia, tecnología y preparar recursos altamente calificados para el uso sustentable del agua. Por eso, en esta iniciativa, lo que pretenden hacer es quitar todas esas atribuciones que tenía el INTA y pegárselas a la CONAGUA, y crear una figura que se va a llamar Centro de Tecnologías del Agua. Esa es su dichosa incorporación. Solamente piensen ustedes, de principio no es lo mismo un instituto a un centro. Desde ahí ya empieza una degradación de la propia institución. Y ahora imaginen ustedes el monstruo burocrático administrativo que es la Semarnat, pues ahogaría precisamente el funcionamiento de la investigación. Pongo rápido un ejemplo. Si requiriéramos un reactivo para hacer un análisis de agua en un proyecto que sea importante, el reactivo se requiere en una semana, 15 días. Pero si estamos dentro de la Semarnat, con toda la burocracia para acceder a la compra de estos reactivos, seguramente nos los traerían en un año y ya no serviría para absolutamente nada. Oye, Rafa, sabemos, bueno, nos has explicado y aclarado bien esa situación de en dónde entra, digamos, esta parte de la desaparición del INTA, ¿no? Que, bueno, nosotros nos identificamos muchísimo porque la gente que nos ve, les hemos hablado obviamente de que nosotros en el Sud Notimex como periodistas pues venimos de la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado, que justamente era un organismo descentralizado como lo es hoy el INTA. Y se ha hablado pues del riesgo obviamente de que extinguirlo, lo que pasaría incluso, y vamos a ahondar un poquito más en esto más adelante, sobre los riesgos hacia las y los trabajadores con la eliminación de la fuente de empleo. Pero antes de eso quisiera preguntarte, ¿cuál sería, o que tú como investigador nos expliques cuál es el riesgo que podríamos tener las y los mexicanos en materia de agua con la eliminación de el INTA? Sí, muy bien. Pues primero que nada decir que el instituto es único y ha desarrollado proyectos a todo lo largo y ancho del país. En 38 años de trayectoria, mis compañeras tecnólogas y también mis compañeros tecnólogos, pues a lo largo de esos 38 años han desarrollado líneas de investigación muy precisas. Entonces, si nos incorporan a la Semarnat, la mayoría de estos investigadores con toda la experiencia y conocimiento no entrarían a la Semarnat. Eso significaría la pérdida del conocimiento de la tecnología. ¿Y cómo afecta a los ciudadanos? Pues precisamente no habría personal altamente capacitado para mitigar la problemática. Se empezaría desde cero otra vez dentro de este centro de tecnología. Entonces, esa es la pérdida principal del conocimiento. El conocimiento no tiene precio. Y entonces obligaría al gobierno federal a traer ciencia y tecnología extranjera
que la gran mayoría de ella, pues naturalmente no es compatible a las circunstancias, a las situaciones que prevalecen en México. Son diferentes condiciones. Por eso es importante que México pues le apueste más la inversión a desarrollar su propia ciencia y tecnología. Para nosotros ese es el principal elemento de afectación. Y en segundo lugar, seguiría la alta corrupción, en este caso por parte de la Comisión Nacional del Agua, porque si habría una institución que pueda resolver una controversia hídrica, es decir, en una cuenca, si hay gente que quiere agua para uso doméstico, si hay empresarios, hay gente que se dedica a la agricultura, hay gente que tiene una industria, se tiene que valorar con ciencia y tecnología la sustentabilidad de la cuenca para no deteriorar el medio ambiente y hacer una distribución adecuada para los diferentes sectores. Si no se hace eso, pues sigue entonces la corrupción de las concesiones del agua, que todo el mundo sabemos que esa corrupción ha sido el mejor postor. Por eso el derecho humano al agua. Y bueno, esa sería una segunda situación. Y pues bueno, pues hasta ahí yo creo que le puedo dejar para hablar de esa afectación para los ciudadanos. Sí, y bueno, hemos hablado como ya de dos aspectos principales, uno que tiene que ver con los trabajadores que quedan al aire, un contrato colectivo que queda al aire, hemos hablado ahora de las afectaciones de la población en su conjunto. Ahora, ¿cuál es el plan que ustedes tienen en estos momentos para la defensa del IMTA? Sabemos, bueno, hemos sido parte de los procesos anteriores, las jornadas de movilización, el cabildeo, los pronunciamientos, las aportaciones que han hecho en sentido político a las diferentes organizaciones, sindicatos y centrales del país. En este momento, ¿cómo están construyendo, cómo están tejiendo esta parte de la lucha por la defensa del IMTA? Pues estamos tratando de restablecer el diálogo con los nuevos diputados en principio. Como mencioné, en el 2023 pues se le demostró al diputado Ignacio Mier, al diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, que era el titular de la Comisión de Recursos de Agua Potable y Saneamiento, y todos ellos finalmente se pronunciaron a que el IMTA iba a permanecer. Pero el 26 de agosto, bajo el agua, por decir algo, la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó ya la desaparición de los 18 organismos. Y ahora con los nuevos diputados, los nuevos senadores desconocen totalmente lo que van a votar. Es decir, van a votar un dictamen que ni siquiera han leído. Entonces, hemos buscado de manera respetuosa, documentada, en nuestro derecho de audiencia con todas las comisiones de competencia del IMTA. También hemos solicitado audiencia con el coordinador del grupo parlamentario de Morena, del PT, ya que ellos pues tienen prácticamente pues, la mayoría calificada aquí en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, para que nos escuchen y volver a decirles el argumento técnico, económico, social, cultural, del por qué debe permanecer el instituto. Hasta la fecha no hemos logrado realmente una interlocución con estas personas, ni tampoco con los titulares de las secretarías, especialmente con la doctora Bárcenas, titular ahora de la Semarnat. Y pues, al parecer, el próximo martes ya se sube al Pleno este dictamen, y como dije, con 50% más uno, ya se aprueba el dictamen
y ya no tendríamos prácticamente nada que hacer, más que esperar la liquidación del personal que no se quiera meter a la Semarnat, que como dije sería prácticamente el 70% de los investigadores. ¿Qué vamos a hacer? Pues si de aquí al lunes no tenemos esa interlocución, nos vamos a movilizar el próximo miércoles directamente a la mañanera. Los investigadores y personal operativo nos presentaremos a las 5 de la mañana en Palacio Nacional. Para ello estamos haciendo una gran difusión ya con ruedas de prensa en Morelos. Hoy se tuvo las ruedas de prensa. Estamos buscando reporteros que entran a la mañanera. Estamos buscando inclusive una rueda de prensa aquí en la propia Cámara de Diputados, apoyados por algunos diputados, sí, que son luchadores sociales, como el diputado Jorge Armando Ortiz, del Partido del Trabajo. Y buscar toda una serie de apoyos de las organizaciones fraternas, en este caso del Pacto Morelos, de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, Ascenso ESIC, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario, el Encuentro Nacional de Dirigentes, la Nueva Central de Trabajadores, en fin, son muchas las organizaciones a las cuales les estamos informando y creemos que podrán solidariamente unirse a esta movilización. De hecho, estamos pensando que podremos establecer una huelga no de hambre. En este caso estamos pensando hacer una huelga de sed, ya que somos la institución del sector hídrico, y plantarnos ahí en esa huelga de sed para que se digne la presidenta a darnos 10 minutos y escuchar a los trabajadores. Ella como investigadora supongo que debería tener mayor sensibilidad para escuchar a los de su misma clase, la clase de investigadores. Y pues bueno, creemos que no nos queda más que hacer esa movilización. ¿Para cuándo tienen prevista esta huelga de sed? El mismo miércoles. Muy bien. Tendría una rueda de prensa alrededor de las 9 de la mañana. Obviamente se trataría de entregar boletines a la mayor cantidad de reporteros que podamos ser antes de que inicie, y pues ahí con la asistencia solidaria de trabajadores de otras instituciones, de otros sindicatos, tener la rueda de prensa y ahí manifestar que se establecerá, terminando la rueda de prensa, pues ese grupo de compañeras y compañeros de investigadores que estaríamos en huelga de sed. Muy bien, pues Rafa, te agradecemos muchísimo esta plática que tuviste con nosotros para precisar cómo se está dando esta pues intento de extinción del IMTA, que sin duda sería muy lamentable para nuestro país. Reitero, es el único organismo público que se dedica a la investigación de agua, no solo de México, sino de América Latina, con investigadores que realmente tienen una gran experiencia. Y nada más para decirles, yo he tenido la oportunidad de estar allá en el IMTA y es impresionante lo que ha desarrollado de tecnología el propio instituto para estas investigaciones. Hacen además maquetas pues así a escala de presas. Déjenme también, nos han compartido investigaciones de cómo se han rescatado lagos, simplemente cambiando o limpiando la fauna, la flora del lugar, porque hay que saber cuál flora puede incluso secar un río, un lago, y cambiando estas cuestiones. Son impresionantes las labores que hace este instituto con todos sus investigadores. Desafortunadamente, lo hemos platicado en otros momentos, la lucha de las y los trabajadores a veces solo se identifica con trabajadores que están en otras industrias como la automotriz o el magisterio, que siempre ha sido muy combativo.
y ahora los investigadores pues necesitan de toda la solidaridad, no solo de los sindicatos. El CITIMTA es un sindicato hermano de la UNT, y bueno, ya ha hablado de los otros referentes que lo vienen acompañando, pero hoy nos toca no solo como organizaciones, sino como sociedad apoyar a los investigadores, y sobre todo en un tema tan relevante como es el agua. Él nos dice, van a hacer una huelga de sed, y déjenme, si están de acuerdo conmigo, podemos pasar muchos días sin comida, pero sin agua es mucho más complicado la supervivencia de cualquier ser humano. Pues sí, con eso desafortunadamente se nos acabó el tiempo. No nos queda más que agradecer al compañero Rafael Espinosa Méndez, fundador del CITIMTA, defensor de este instituto también ahora, y hacer el llamado para sumarnos a estas actividades concretas que se trata de difundir al máximo esta lucha que están desarrollando los compañeros, denunciar esta intentona de desaparición del INTA, estar con los compañeros el próximo miércoles como lo están convocando, y también sabemos para las organizaciones y sindicatos, pueblos, ojalá también se sumen, de enviar sus lonas para que se coloquen alrededor del INTA, solidarizándonos con la lucha de los compañeros. Y bueno, hoy Luchadores al Micrófono, por supuesto, se suma a esta lucha, y por eso dedicamos este programa a esta entrevista con el compañero Rafa Espinosa. Muchas gracias, y bueno, vamos a continuar con ustedes con esta difusión de esta lucha a través de Amexi, la agencia Amexi también. Sí, si me permiten nada más terminar diciendo que hace 2 días tuvimos una videoconferencia con el Ministerio de Vivienda de Colombia. Colombia va a crear el Instituto de Estudios del Agua en La Guajira, precisamente por la crisis hídrica. Y el Consejo de Ciencia y Tecnología del sindicato los estamos ya asesorando. Mientras allá quieren crear un instituto como el INTA, aquí en México lo quiere desaparecer. Y en esta reunión manifestaron que están constatando que el INTA es el referente hispanoamericano. Lamentable situación si se concreta por parte de Claudia Sheinbaum. Creo que quedará marcada esta cuarta transformación como la más dañina si afecta el recurso hídrico para los ciudadanos. Así es. Gracias Adriana, gracias Florentino por esta entrevista, y la lucha sigue. Vamos a dar la batalla hasta el final. Esperemos que no sea el final. Esperemos que se pueda revertir esta situación, que escuchemos, que encontremos quien nos escuche, y bueno, pues ojalá el INTA pueda permanecer. Muchísimas gracias, les agradecemos a todos por haber estado aquí con nosotros, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches.